cassette porque ya tenemos en el deck, ya está con nosotros nuestro querido Rubén Luengas, un periodista que sí es destacado, un periodista que yo siempre lo digo, es legendario. Rubén, ¿cómo estás? Mi querido Toño, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte acá desde la Ciudad de México. Y a la orden, mi querido Toño, Mira, ahora aquí sí ya... escuchándote con atención sobre las sociedades secretas. Así es, que también tú eres experto en eso y mira, ya no te dejé hasta el final, te digo, la vez pasada fue como cortesía, querido amigo periodista, como cortesía No, porque pensaba que estabas tranquilo. en Ahora California. mira, estoy así de informal porque ahorita que termine contigo me voy de fifí a jugar tenis, Sí, man. te dicen, ¿no? Que fifí por jugar tenis, yo no lo veo tan fifí, eso es pues, normal, hay No, canchas en pues todas partes. Pero es un bueno. deporte. Tal vez acá en México sea fifí, pero en Estados Unidos, pues tú lo sabes, Sí. ahí hay, que se cayó, hay canchas de tenis gratuitas, en fin, Sí. pero ya no te escucho, algo ¿Me pasó. escuchas todavía, Rubén? ¿Estás con nosotros? Ahora sí te Excelente. escucho, sí, ahora No, sí te escucho. en efecto, y bueno, pues Rubén fue conductor en Telemundo durante tanto tiempo, por eso sabe que acá en Estados Unidos hay tantas canchas gratis para jugar tenis y es de lo más natural, como es en muchas partes también de México. Rubén, tú eres un experto en el tema Felipe Calderón, en el tema Vicente Fox. Háblanos, por favor, de la entrega de la soberanía de México con la iniciativa Mérida. Mira, con muchísimo gusto. Todo esto te lo propuse por el contexto de esta polémica en la cual el señor expresidente de México, Felipe Calderón, se ha metido, evidentemente con la creación también o el intento de creación de este nuevo partido político, y él está sumamente activo. No es casualidad que él y Vicente Fox, los dos expresidentes del Partido Acción Nacional, dándole rienda suelta a sus impulsos para afectar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, independientemente de la valoración que cada persona pueda hacer de las críticas que tanto uno como otro realizan. Pero volvió a surgir el tema ayer en la conferencia de prensa de Andrés Manuel López Obrador sobre el fraude del 2006. Hasta la fecha, para muchos personajes importantes en la televisión, intelectuales, autores de libros, ponen en duda que haya sido un fraude, lo cual me parece una reverenda hipocresía. No solamente hubo intervención a nivel interno, lo hubo a nivel externo. El señor John Dimitri Negroponte, quien fue embajador de los Estados Unidos en México y quien le ha ocupado siempre cargos así muy extraños, incluido el tema de Irak, y que ha sido acusado de los escuadrones de la muerte en Centroamérica, y que llevara incluso este esquema de escuadrones de la muerte al contexto de la invasión ilegal, inmoral de los Estados Unidos en Irak, con el pretexto de las armas de destrucción masiva, luego le fueron cambiando. Este señor John Dimitri Negroponte dijo: no hay elección más importante para los Estados Unidos. Había varias ese año a lo largo y ancho de América Latina y otras partes. No hay elección más importante que la que ocurra en México. Eso dijo él. Pero sé más acerca del tema, no nada más por esa declaración. Pero entonces ellos necesitaban que llegara pues una persona dúctil, una persona manipulable, una persona a la cual pudieran manejar a su antojo en el 2006, después de los 6 años del señor Vicente Fox. Y por lo tanto, se hizo todo lo que se tenía que hacer para cometer fraude y que llegara el señor Felipe Calderón a la presidencia de México. Fíjate, Rubén, perdón que te interrumpa, ¿Perdón? pero fíjate que recientemente otro de nuestros colaboradores, Jesús Esquivel, único corresponsal mexicano acreditado por la Casa Blanca, reporta una investigación muy interesante en la que da a conocer que Felipe Calderón permite el actuar de la CIA, pero a puerta abierta durante todo su sexenio, y esto como una especie de excusa por la guerra contra el narcotráfico, pero la CIA, una agencia de espionaje que actúa en todo el mundo de manera secreta, en México, como si nada. Pues y todavía más, mira, hay un libro que se llama Nuestro hombre en México, de un ex protagonista de la CIA, en la cual narra
que tanto Gustavo Díaz Ordaz como Luis Echeverría, incluso Adolfo López Mateos, que en mi opinión pues, fue un presidente correcto en muchos aspectos, los tres estaban en la nómina de la CIA. O sea que, imagínate, hemos tenido en la presidencia de México a personas que estaban en la nómina de la CIA, de acuerdo con este libro que se llama Nuestro hombre en México. Entonces, esto que dice Esquivel. Pero a lo que te voy es a esto, mira, antes de Calderón, con el señor Vicente Fox, que hubo gran expectativa, el cambio, la democracia, sacar al PRI de los pinos, bla, 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 todo fue por diseño. Fue una transición pactada con intereses de que todo cambie para que nada cambie, y eso de que todo cambie entre comillas. La actuación del expresidente Vicente Fox nos deja perfectamente clara, pero en función de esto que estamos hablando, vino algo que mucha gente pierde de vista, que se llamó ASPAN, Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte, que el señor Fox acordó en Waco, en el estado de Texas, allá por donde tenía su rancho el señor Bush, y Martins de Canadá, esto que equivalió a un tratado de libre comercio militarizado e incorporar a México al criterio o a la órbita de seguridad de los Estados Unidos. Y luego cuando llega e imponen al señor Felipe Calderón para estos intereses, porque en ese momento obviamente veían no como un peligro para México a Andrés Manuel López Obrador, lo veían como un peligro para los intereses que se tienen en México. Entonces pusieron a Calderón. Al señor Calderón, ya como presidente electo, entre comillas, porque evidentemente, para empezar, el argumento para el fraude, la participación del expresidente Fox, metido hasta el cuello para que no llegara, hizo todo lo posible. Bueno, entonces le imponen la iniciativa Mérida, que no entiendo por qué le pusieron Mérida. Es un plan Colombia, básicamente un plan Colombia. Ahí ya fue la entrega total de la soberanía, porque a fin de cuentas, con la iniciativa Mérida impuesta por Estados Unidos al señor y dócil Felipe Calderón, que ahora anda cacareando y que mucha gente tonta y útil cree en él, pues resulta que es la desnacionalización ya total de los aparatos de seguridad en México. Y la finta de esta guerra en contra del narcotráfico, que como ustedes saben perfectamente bien, había personas, cárteles que se perseguían y otros que eran intocables, ¿verdad? Entonces viene la desnacionalización de la seguridad, la pérdida de la soberanía, y se estaba preparando ya desde entonces la entrega del petróleo, el desmantelamiento de Pemex de manera totalmente intencional, para después poner y luego decir que no, que el petróleo ya no, que el petróleo ya no, tenemos que pasar a las digo, hay parte de verdad, pero esto lo manejaron para desmantelar esta industria mexicana, y por lo tanto ahora todo el mundo se quiere servir con la cuchara grande acerca de esto de los energéticos. Entonces, en este caso, el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene razón al haber dicho ayer, y esto no es estar aquí de porrista porque les consta, hay personas que se han molestado conmigo cuando he realizado observaciones críticas a esta actual administración. En este caso tiene toda la razón de que ese fraude, junto con todo el devenir anterior, metió a México en una situación verdaderamente grave. Luego llega este muñequito de pastel de boda, esos muñequitos de pastel de boda que ponían antes, no sé si los sigan poniendo, así peinaditos, así como Peña Nieto, llega y consuma la entrega de muchas cuestiones. Por eso en la revista Time y otras revistas lo pusieron como el hombre del año, el no sé qué, lo elogió Bill Richardson, que fuera gobernador de Nuevo México, secretario de Energía, la señora Clinton metida también para la reforma energética, la señora Condoleezza Rice, que en el Centro Wilson se reúne con varios personajes, entre ellos con Enrique Krause. Hay una foto ahí tremenda, está Isaac Lee, que era de Univisión, en fin, Arturo Sarucán, están ahí escuchando a Condoleezza Rice, estaba el exalcalde de Los Ángeles en esa reunión donde se estaba hablando acerca de los recursos del petróleo en México. ¿Villarraigosa? Entonces, todo está concatenado, hay que ir atando cabos, simple y sencillamente pensar fuera de la caja, pero claro, la línea de pensamiento único, cuando alguien piensa así, dice, ¡oh, teoría de la conspiración!
teoría de la conspiración, me río de Janeiro. En este caso, celebro que haya dicho ayer esto el presidente. Dice que ya no les puede llamar, como les decía antes, la mafia del poder. Por supuesto que hay una mafia del poder, personas que secuestraron el poder en México, agachones, cobardes, pusilánimes, y esto es de lo que se trata de limpiar. Está cañón, ¿no? Está muy difícil, pero es de lo que se trata de cambiar. Hay muchos enemigos internos y externos para todo lo que sea un cambio que afecte intereses. Y fíjate, eso es básicamente lo que yo te quería compartir. Y fíjate cómo le salió el tiro por la culata a una Hillary Clinton que se complacía con Enrique Peña Nieto, un Enrique Peña Nieto que invita a Donald Trump siendo candidato a Los Pinos, a que se vaya y se vomite, se orine en el pueblo de México. Le sale el tiro por la culata a aquellos que tienen estas ideas de control sobre México. Y sobre eso va la pregunta. Ya teniendo esa desnacionalización de aparatos de seguridad mexicanos y pues una verdadera intervención por parte del norte en México, ¿cómo es que en estas elecciones sí gana Andrés Manuel López Obrador? Porque esta vez no hay cómo consigue pasarse a Washington y llegar a la presidencia de México, Rubén? Pues mira, es una excelente pregunta la que estás realizando. Es una excelente pregunta porque, por ejemplo, Andrés Manuel López Obrador, yo una vez le entrevisté en Los Ángeles, California, hace mucho tiempo, y otra vez en donde fue, la otra no la recuerdo exactamente, y él le hacía críticas al Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, que te repito, en el caso del señor Fox con el ASPAN, esto fue incorporar a México al Comando Norte, porque empezaron con el tema primero con el GATT de Miguel de la Madrid, el Acuerdo de Aranceles y Comercio, luego con Carlos Salinas de Gortari el Tratado de Libre Comercio. Desde luego con Zedillo la privatización de los ferrocarriles y tal, siguiendo el decálogo del el así llamado Washington Consensus. Ahorita ahí te voy. Luego llega Andrés Manuel López Obrador y algunos tienen la percepción, después de todos estos, los panistas y luego el Peña Nietito, que era un títere de esa mafia del poder y de Salinas de Gortari y tal. Llega y entonces sí sorprende porque después de 2 intentos, entonces hay varias teorías ahí, ¿no? Esa mafia del poder y los poderes fácticos internacionales dicen, a ver, esto podría reventar, podría estallar, a fin de cuentas ya nos entregaron el petróleo, ya nos entregaron varias cosas. Entonces puede ser, vamos a dejar que llegue, que gane, la gente votó por él, sin duda, arrasó, para que desde el poder se desgaste y se desacredite una opción distinta a la del neoliberalismo que le hemos impuesto a México desde la globalización neoliberal. A México le designaron un papel desde el exterior, los poderes fácticos. Y hay quienes dicen, yo no estoy seguro del tema, pero vamos a dejar, sí, que sean limpias, que gane. Y ahora desde el poder le vamos a hacer la guerra y que desde ahí se desprestigie, que no pueda hacer su cuarta transformación, que vengan problemas económicos, que vengan problemas sociales, que continúen los asesinatos, todo lo que tú ordenes y mandes, y que digan, a ver, pues no que acá tan bueno, ¿verdad? Válgame Imagínate, Dios. esa es una posibilidad. Sí, Yo pienso que no está nada descabellada. Otros creen que tuvo que pactar. Bueno, miren, y que él se conformó con decir, bueno, voy a hacer mis cosas, voy a intentarlas, pero voy a mantener ciertos esquemas, como por ejemplo la continuación del Tratado de Libre Comercio, ahora llamado TEMEC. Yo no lo sé. Si pactó o no pactó, habría que ver más tiempo, ¿no? Y no tendría que ser habría que verse. Perdón que te interrumpa, Rubén, no tendría que ser un pacto negativo para México, ¿no? Es un pacto por el bien de los mexicanos. Pues con algunas concesiones, tal vez, ¿no? Con algunas concesiones. Y él dicho, bueno, al menos va a haber honradez, no va a haber corrupción, vamos a combatir, en ese sentido sería el beneficio, pero dándose cuenta de que se está enfrentando a una situación muy compleja porque México lo han venido atando completamente a una serie de intereses y repito, estamos todavía, hay muchos que creen que se terminó ya la globalización, yo no estoy muy seguro, el señor Donald Trump es una nueva forma de esta hegemonía.
desde su nacionalismo, correcto, pero diciendo nosotros somos los que vamos a poner las reglas y por eso anda amenazando a medio mundo y a China y a México y a Guatemala y además en contubernio con Netanyahu, donde anda convenciendo como por ejemplo este cómico, el payaso este presidente de Guatemala que a fin de cuentas cambió Jimmy su Morales. embajada. Jimmy Morales, que es un cómico, era un cómico ahí. Bueno, este tipo de repente de la nada y ya cambian la embajada de Guatemala, de Tel Aviv a Jerusalén, que además es un absurdo. Mucha gente tal vez no se da cuenta del fondo que tiene todo esto. No me extrañaría porque estos del partido este evangélico, el PES aquí en México, ese ha declarado que iban a tratar de convencer a López Obrador de que México cambiara su embajada. De Tel Aviv a Jerusalén. Yo estoy muy pendiente con estos temas porque eso es ya, estamos hablando de muchas cosas que tal vez otro día platiquemos a fondo, mira, ¿no? De toda esta geopolítica. Pero el caso está que volviendo al tema este, pues sí, ahí está López Obrador y él quiere hacer cambios, quiere transformar cosas. Tendrá sus virtudes, tendrá sus errores propios, algunos lo ven como químicamente puro, yo no. Se cometen errores, hay que señalarlos, pero también no hay que soslayar que hay una bola de buitres que quieren que fracase. Y mi opinión, mi hipótesis es esa. Llegaste al poder, vamos a darle un respiro, la gente, evitar también algún tipo de, una especie de escape, así como de la olla express, ¿verdad? Vamos a dejarlo así, pero te vamos a dar con todo. Ese es el gran reto de este movimiento y ojalá que Morena no se convierta en un PRD. Algunos creíamos al principio que había una respuesta del PRD, una reserva moral, inmediatamente nos demostró que no, se convirtió en un conjunto de tribus peleándose por el poder y ahora empiezo a ver ciertos signos, lo que acaba de decir Paco Ignacio Taibo II, que ayudó a formar Morena, diciendo que para muchos Morena se está convirtiendo lo que era el PRI, una agencia de colocaciones, y él dice un aparato buscachambas. Vaya, ojalá que el movimiento esté a la altura de la lucha histórica que Andrés Manuel López Obrador, les guste o no, ha demostrado, porque él está en Los Pinos, ahí muy a gusto, y en el avión presidencial y tal, ha demostrado que quiere cambiar cosas y que le tiene un amor al México profundo, cosa que todos los demás malandrines como el Peña Nieto han demostrado todo lo contrario, han usado al pueblo de México para su propio beneficio. Entonces ahí está la disyuntiva, es una encrucijada brutal en la que se encuentra México. No, y mira, si no se metió en camisa de 11 varas en el conflicto en Venezuela, dudo que en materia internacional vaya a cambiar la embajada de México de Tel Aviv a Jerusalén como lo hizo Estados Unidos. Creo que ahí se va a mantener al margen y concuerdo, la verdad es que es un presidente al que no le hemos encontrado pero ni un ápice de corrupción, sin embargo a su alrededor tiene pues a cada sujeto y sujeta que qué barbaridad, de hecho cambiando